Terror en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. Un cuerpo decapitado apareció colgado de un puente. El presidente Guillermo Lasso cuestionó el aumento salarial a los maestros, aprobado por la Asamblea Nacional. Dijo que era un gasto sin financiamiento. Organizaciones ciudadanas presentan ante la Corte Constitucional una acción en contra de las amnistías otorgadas por la Asamblea. El ecuatoriano Diego Moncayo logró ser evacuado de una zona de riesgo en Ucrania, mientras que 32 ucranianos pidieron refugio en Ecuador. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo, hoy martes 15 de marzo de 2022. Comenzamos las noticias con un impactante hecho violento. Tania, hola. ¿Qué tal, Gaby, amigos televidentes? Así es, se reportó un hallazgo, un hombre decapitado en el cantón La Troncal, en Cañar. Esta madrugada se reportó este espeluznante hecho, un cadáver decapitado colgando de un paso peatonal en el lugar. Se conoció que la víctima tenía 36 años y registraba antecedentes penales por varios delitos. Hasta La Troncal, en Cañar, viajó William Young para recopilar más información de este crimen. William, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en este paso peatonal de ingreso al cantón La Troncal, en la provincia de Cañar, encontraron el cadáver de un hombre decapitado y estaba colgado justo sobre estas barandas que le mostramos ahora. Allí lo encontró un testigo de esta zona que dio aviso a la policía. Luego vinieron los agentes de criminalística para constatar este hecho. La cabeza de esta víctima estuvo aquí, botada a pocos metros de donde estaba el resto del cuerpo. Aún hay rastros de sangre. El cadáver fue trasladado hacia la morgue del hospital de esta localidad para realizarle la autopsia. Pero la policía se refirió a este tema y habló de cuáles serían las motivaciones de este macabro hallazgo aquí en el cantón La Troncal. Escuchemos. Del señor Cristian M., de 36 años de edad, que tenía antecedentes, pero todos sabemos que este es el resultado de la disputa del territorio y por la venta de sustancias sujetas a fiscalización. Con esta ya son 11 muertes violentas registradas este año aquí en el cantón La Troncal de la provincia de Cañar. Las autoridades temen de que muchos de estos casos están relacionados al microtráfico de drogas. Ahora, se mantiene una investigación en este momento como parte de este proceso. Mientras tanto, se espera aclarar e identificar a los responsables de este macabro hecho. Retornamos a estudios con esta información. Buenas tardes. Gracias, William. Ahora les contamos que 3 sicariatos se han registrado entre la tarde y noche de ayer en distintos sectores de Guayaquil y Durán. En 2 de los casos, las víctimas fueron acribilladas en la calle, mientras que en el otro, los atacantes ingresaron en un local de tatuajes, como nos informa Bessie Granja. Ellos son los sospechosos de un sicariato cometido a plena luz del día la tarde de este lunes, en el cantón Durán. Los 5 sujetos se movilizaban en un taxi por el sector de la Primavera de esa ciudad, cuando fueron aprehendidos por la policía. La identidad de la víctima es Dani Rodríguez, de 40 años, quien estaba en la sala de espera. Un sujeto ingresa, saca un arma de fuego para pedirle robarle su celular, el cual fue entregado sin resistencia. Pero este sujeto realiza varios disparos en contra del ciudadano. En el lugar del hecho se levantaron 9 indicios balísticos. Uno de los 5 detenidos registra antecedentes penales. En primera instancia tenemos la motivación como el robo, pero al ver que no existió ninguna resistencia por parte de la víctima, podría ser de que fue otro la motivación.
Pero en Guayaquil también la violencia continúa imparable. La noche de este lunes, las alertas se encendieron en el suburbio de la ciudad, donde un hombre fue asesinado cuando se movilizaba en una moto. Es sorprendente. Motocicleta con dos individuos quienes le propician varios impactos, alrededor de 16 indicios balísticos recolectados hasta el momento. Minutos antes, también en el noroeste de la ciudad, en el sector de sociovivienda, un joven de 27 años recibió cerca de 13 disparos. Ahora revisemos las últimas cifras oficiales de las muertes violentas en la zona 8, que como sabemos comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. De enero hasta hoy, 15 de marzo, se han contabilizado un total de 260 asesinatos en los 3 cantones ya mencionados. Una cifra bastante alta si la comparamos con el año pasado. En el mismo periodo de 2021, las autoridades habían reportado 102 muertes violentas en Guayaquil, Durán y San Borondón, lo que evidencia que este año hay un crecimiento alarmante de casos. En total, la provincia del Guayas acumula 343 asesinatos en lo que va de este año, convirtiéndose así en la provincia más violenta del país. Y fue asesinada a tiros la ex vocal de la Junta Electoral del CNE de El Oro, Cumandá Sánchez, la mañana de este martes en el portal de su casa ubicada en el centro de Machala. Según testigos, fue interceptada por 2 sujetos en moto y le dispararon varias veces en la cabeza. Autoridades del CNE se solidarizaron a través de redes sociales con sus familiares. Este es el sicariato número 48 en la 5ª provincia más violenta del país. Pasamos a otros temas. El presidente de la República sostiene que el ajuste salarial que aprobó la Asamblea Nacional podría desarmar la economía del país. De esa manera insinúa un veto a las reformas a la Ley de Educación Intercultural. Lazo también se refirió a los indultos que concedió el legislativo e indicó que la conducta de ese poder del Estado está llevando al país al hartazgo. El ajuste salarial que aprobó la Asamblea con las reformas a la Ley de Educación Intercultural no pasará en el veto del Ejecutivo, así lo anunció el presidente de la República. Yo no voy a permitir que por más iniciativa de la Asamblea Nacional se desarme la economía nacional. Con mucho gusto me sentaré con los maestros, un sector importante de la sociedad, pero no podemos aceptar esta populista e irresponsable propuesta de los asambleístas. Desde la Unión Nacional de Educadores advierten que no se trata de un incremento salarial y que nadie se olvide de que fue la Corte Constitucional quien lo dispuso. El magisterio ecuatoriano no viene reclamando un alza salarial. Lo que hemos reclamado es que nos igualen los sueldos y salarios igual que los servidores públicos, es decir, equiparación salarial. Pero el presidente sostiene que igual es gasto y que si llegara a entrar en vigencia, la economía nacional se descalabra. El aumento salarial que pretende la Asamblea Nacional para los maestros que merecen ser atendidos, pero no en esas condiciones, implica un incremento del gasto sin financiamiento de 4 puntos del PIB aproximadamente. A propósito de plata, el jefe de Estado indicaba que no es correcto pensar que los altos precios del crudo son la salvación de la patria. Estos ingresos a un precio de crudo oriente promedio de $90, más o menos representan ingresos adicionales de 1.500 millones de dólares en este año. De esos 1.500 tenemos que lamentablemente reducir aproximadamente 350 millones de dólares producto de la ruptura del oleoducto de crudos pesados y del SOTE a finales del año pasado. El presidente se refirió además a las amnistías que concedió la Asamblea a 268 personas. Dijo que el desempeño del legislativo está hartando al país. Yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana. Y que el régimen no descarta ir a una consulta popular, por el contrario, que están trabajando en ella.
para poder afinar una consulta popular que tenga que ver con reformas de carácter político, con reformas de carácter económico y también lo que tiene que ver con reformas en el campo de la justicia. Pero no dio fechas ni contó qué temas trataría la consulta. Es, hasta ahora, solo un proyecto. Representantes del colectivo Quito Levántate presentaron una demanda de inconstitucionalidad para dejar sin efecto las 268 amnistías concedidas por la Asamblea Nacional. Además, esta tarde realizarán una movilización al Parlamento para rechazar la resolución aprobada por 99 asambleístas. Paul Romero con el informe. Este martes, los delegados del colectivo Quito Levántate acudieron a la Corte Constitucional para presentar una acción legal en contra del paquete de amnistías que aprobó la semana pasada la Asamblea. Una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Como medida precautelatoria, en el auto de calificación se suspendan los efectos de la resolución de amnistías hasta que se conozca el fondo. Este colectivo, que agrupa a empresarios, constructores, profesionales, considera una ofensa a los quiteños el perdón y olvido para los responsables de los daños materiales, saqueos, agresiones, secuestros que ocurrieron en octubre de 2019 durante las violentas manifestaciones en contra del gobierno del presidente Lenín Moreno. Los terroristas, los delincuentes no se pueden burlar de los quiteños y de los ecuatorianos. No podemos seguir permitiendo la destrucción y la violencia como medio de una protesta política. Señores, aquí tiene que haber orden, aquí se tiene que cumplir con la ley. Catalogaron como una irresponsabilidad política de la Asamblea conceder las amnistías, especialmente a los dirigentes indígenas procesados penalmente por graves delitos. De que había que conocerse caso por caso, porque no es lo mismo los que están juzgados por un delito de secuestro o de terrorismo que los que están siendo juzgados por un delito de calumnia. Lastimosamente la Asamblea no hizo caso. Esta tarde se realizará una marcha a la Asamblea Nacional para rechazar la decisión de los 99 legisladores que aprobaron las amnistías contra quienes buscarán la revocatoria del mandato. Pachacutic, mientras tanto, defiende las amnistías. La dirigencia nacional de la organización asegura que quienes rechazan las amnistías están estigmatizando a los luchadores sociales. Los acusan de buscar una plataforma política para la alcaldía de Quito, como nos informa Patricio Díaz. Desde el movimiento Pachacutic dicen que el rechazo a las amnistías no es de todos los quiteños, que en los barrios tienen respaldo. Por eso cuestionan convocatorias a plantones y marchas contra la decisión de la Asamblea. Se nos ha estigmatizado de que están delincuentes de octubre a nuestros líderes. No es así. La oligarquía quiteña no va a apoyar. Y además están haciendo una plataforma política para ser alcaldes. Y presentaron a algunos beneficiarios de las amnistías que participaron en movilizaciones de diferentes provincias del país. Runa hip hopper acusado injustamente por terrorismo y sabotaje. Yo no salí a delinquir, yo no salí a robar, yo no salí a matar. Fue a protestar de que un pan, un pañal, una leche, me cuesta, es mi bolsillo. Pero al consultarles sobre la prohibición constitucional de otorgar amnistías a quienes son acusados por secuestro, específicamente sobre la retención de policías y periodistas en la Casa de la Cultura, aseguran que ahí no se configura tal delito. A cambio de eso piden plata. Pero en la Casa de la Cultura la desventaja de los luchadores sociales estaba dada. La prensa parcializada a un tema, la policía parcializada a otro tema. Y señalan además que no hay opción jurídica para echar abajo las amnistías. No tiene legalidad. La autoridad máxima en tema de amnistía es la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional otorgado cumpliendo con la normativa vigente. 268 personas recibieron amnistía por parte de la Asamblea. En Pachacutic insisten en que no era necesario revisar caso por caso, que en realidad no se les pasó a nadie. Para el líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, los responsables de las amnistías son asambleístas de UNES, Pachacutic. Nebot señala que no busca desestabilizar el país y que seguirán evaluando la acción de la presidenta de la Asamblea. Para el líder del Partido Social Cristiano, las amnistías que se concedieron en la Asamblea
son responsabilidad del gobierno. La amnistía. ¿Quién votó por la amnistía? El gobierno, que les dio 19 votos para que sumados a los 80 que tenían los que proponían la amnistía, se den 99 votos. Si no les daba los votos el gobierno, hubieran tenido 80 votos y necesitaban 92 y no hubiese habido amnistía. El líder del PSC sostiene que, sin embargo, su organización política coincide con el correísmo en querer evaluar a la presidenta de la Asamblea, pero que hay una razón para ello. La señora Yori, a quien respeto en lo personal, tiene todo el derecho del mundo de ser aliada del gobierno. Lo que no tiene es ningún derecho para violar procedimientos y para violar la ley en el ejercicio de su cargo. Y que no está detrás de ningún intento de desestabilización, que lo que quieren es otra cosa. ¿Cuál es la desestabilización? Lo que queremos es que la Asamblea funcione como tal y no como el patio trasero del Ejecutivo. Por ello, Nebot deja entrever que no habrá descanso en esa intención de conformar una comisión que analice la gestión de Yori, que hasta ahora no cuaja, pero que ya llegará el momento. Pasamos ahora a temas nacionales. Alrededor de 500 mineros ilegales estarían explotando nuevamente los yacimientos de oro en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura. Para frenar esas actividades ilícitas, se desplegó un operativo en la zona donde encontraron desde alimentos hasta dinamita. Cristian Tinajero con los detalles. El operativo arrancó poco antes del amanecer. Junto a policías y militares, avanzamos hasta la zona minera de la parroquia Buenos Aires del cantón Urcuquí, pues la alerta de que se han retomado las actividades mineras ilegales en ese sector movilizó a las autoridades este lunes. El objetivo es desmantelar esto, porque si se vuelve a dar lo que ya tuvimos hace algunos años, vamos a tener nuevamente el mismo problema. Es preferible corregir a tiempo. Luego de 3 horas de caminata y ascenso a la montaña, llegamos a la mina vieja, que ya en julio de 2019 fue desalojada. Aquí los uniformados encontraron entre los escombros de la intervención pasada generadores eléctricos casi nuevos, arrojados a las quebradas para ser camuflados. También refugios cubiertos con plásticos y nuevos túneles desde donde se ha estado extrayendo material minero. En las bocaminas de la denominada mina vieja, los uniformados han encontrado vestigios de actividad minera reciente como cascos y herramientas. Según las autoridades, en todo el yacimiento de oro de Buenos Aires habrían regresado al menos 500 mineros ilegales. Mientras que unos kilómetros más al norte, en la mina El Olival, miembros de las Fuerzas Armadas encontraron un campamento con alimentos frescos, vestimentas y... Encontramos 3 bocaminas activas en ese momento, 20 tacos de dinamita, 600 metros de cordón de mecha lenta. Peter Reinber Oviedo, coordinador zonal de la Agencia de Regulación y Control Minero, ARCOM, informó que 3.000 sacos de material minero fueron incautados durante el operativo. O sea, se nota claramente que la actividad es permanente aquí en la zona. Tras estos hallazgos, el gobernador de Imbabura reactivó la vigilancia permanente de policías y militares en esa parroquia, para así evitar que la zona vuelva a convertirse en un centro de minería ilegal. Continuamos. 2 accidentes de tránsito marcaron la mañana en Guayaquil. En uno de ellos hubo 8 heridos por un choque múltiple entre 4 vehículos. En el otro, un camión se volcó en lo alto de un paso a desnivel. Comenzaba el día y el volcamiento de este camión en lo alto del paso a desnivel que une las avenidas Joaquín Orrantia con las Américas en el norte de Guayaquil, cerca del aeropuerto, generaba noticia. Eran las 5:30 de la mañana y el conductor de este vehículo pesado que transporta material que sirve para la construcción perdió el control. Un accidente de tipo volcamiento lateral y posterior estrellamiento. Y estamos por considerar dentro de las investigaciones si hubo posible exceso de velocidad. El impacto arrasó con parte de la baranda de seguridad. Ni carros ni peatones pasaban en ese momento. Personal del Cuerpo de Bomberos llegó al sitio para cortar el paso de energía del motor al tanque de combustible y evitar mayores complicaciones. A las pocas horas, a las 7:30 y muy cerca de ahí, hubo otro percance vehicular.
Esta vez 2 camiones y 2 vehículos livianos eran los protagonistas. Ocurrió en el sentido norte-sur de la autopista Narcisa de Jesús, cerca de la terminal terrestre. Uno de los conductores no respetó la distancia y eso originó este accidente múltiple. Producto de esto hay 8 personas lesionadas heridas que fueron trasladadas por las ambulancias del Cuerpo de Bomberos a las distintas casas asistenciales. 4 conductores fueron llevados a la Fiscalía de la Florida. El accidente ocurrió en el denominado carril de servicio, en donde la velocidad límite es de 50 kilómetros por hora. Se investigan las causas que originó este choque. En el ingreso a Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, un hombre y una mujer murieron tras sufrir un accidente en moto. Otra persona que también iba a bordo resultó herida. El siniestro provocó congestión en el carril derecho de la vía en sentido Babahoyo, cruce de Chilintomo. Las causas del hecho aún se investigan, pero testigos relataron que la moto que iba con 3 ocupantes se habría impactado contra un vehículo pesado. Seguimos con más temas. Chichos es otro de los cantones de Cotopaxi que sufre los estragos de un fuerte invierno que no da tregua. Un deslave de grandes proporciones mantiene aislada a la población de la parroquia de Isinlibí. Patricio Viera estuvo en el lugar y nos presenta la noticia. Caminando entre los escombros de un deslave, así intentan salir del aislamiento algunos habitantes de la parroquia de Isinlibí en el cantón Chichos, provincia de Cotopaxi. William Zacatoro, presidente parroquial, nos comenta que desde hace 15 días no ha parado de llover en la zona, lo que ha provocado que parte de la montaña se derrumbe y obstaculice la vía principal que conduce a la parroquia. Deja incomunicado a 11 comunidades, más de 12.000 habitantes. El fuerte temporal en esta parroquia ha dejado severos daños. La vivienda de Maruja Valente quedó sepultada por un deslizamiento de tierra. Ella junto a su esposo se resisten a abandonar la zona, al igual que otras 4 familias que también perdieron sus casas. Mal, ¿cómo estamos también tensión? No sé qué hacer. Además, hay otras 6 viviendas más que están a punto de colapsar. Pero a esto se suma el golpe económico que sufre la parroquia Isinlibí, pues aquí se producen cerca de 3.000 litros de leche a diario y actualmente no los pueden comercializar a causa de los deslaves que los mantienen incomunicados. Y no hay cómo botar y estamos dando a los peritos, a los chanchitos la leche. La carretera que conduce del centro de Chichos a Isinlibí tiene cerca de 3 kilómetros con severos daños y hundimientos de tierra. Al momento los comuneros claman la ayuda de las autoridades para salir del aislamiento que está acabando con su actividad comercial. Un adulto y 2 menores de edad quedaron heridos tras salir expulsados de un juego mecánico que se averió. Ocurrió en el sur de Guayaquil. Nuestras cámaras fueron hasta allá, pero los encargados ya habían abandonado el lugar, pues no tenían permisos para operar. María Gabriela Carpio con el informe. Estas personas grabaron los instantes después del accidente en un juego mecánico conocido como el Tagadá. Según testigos, un adulto junto a 2 adolescentes se subieron a la estructura, pero de pronto esta empezó a fallar y una de las latas se desprendió, por lo que los 3 ocupantes salieron volando hacia la calle. Sucedió el fin de semana en la cooperativa Guayas y Quildos, en el Guasmo Sur. Se desprendió un pedazo de esas latas. Es un juego redondo que da vueltas, sí. Dicen que a lo que ha dado la vuelta, el pedazo cayó y uno chispeó ahí donde está el poste. Los 3 heridos fueron hospitalizados de inmediato. Los vecinos indicaron que la máquina ya presentaba desperfectos incluso desde antes. Esas tuercas sonaban durísimo hasta acá y cuando acuerda vimos que esa gente salió volando. La gente ya decía, yo te dije que eso estaba mal, que le pare, que se está aflojando. La gente reclamaba. De los juegos instalados, solo hay estas fotos que alcanzaron a tomar los habitantes. Y es que los encargados del parque de atracciones improvisado se llevaron todo tras lo sucedido. Me encontré con la encargada, no con los dueños, porque supuestamente el dueño no vivía aquí. Y me dijo que ellos van a correr con todo por los gastos, pero ya me vengo a dar cuenta ahorita que ya no están ellos, ya se han ido. Este hecho ocurrió 48 horas después de un caso similar registrado el viernes pasado en Caupicho, sur de Quito.
Ahí 4 adolescentes salieron expulsados a 15 metros de un juego mecánico que presentó fallas. En esa ocasión, el parque de diversiones sí fue clausurado pues no contaba con los permisos. Se realiza un proyecto para erradicar la violencia de género en el que usted podrá conocer y reflexionar sobre lo que viven los familiares de feminicidios, cómo recuerdan a las víctimas a través de un mapa digital. Ana María Palacios nos cuenta que con esta iniciativa se trata de honrar la memoria de estas mujeres y sensibilizar a la sociedad. Era de caña, tenía un balcón bien grande donde ahí jugábamos. El proyecto Flores en el Aire narra las historias de 8 víctimas de femicidio en Cuenca, Lago Agrio y Portoviejo. En la página web otrosmapas.org Flores en el Aire se ha diseñado un mapa digital en el que los familiares de las víctimas relatan sus vivencias a través de fotos, videos y audios. Más allá de las cifras y los números que parece que ya no nos duelen, estas historias no buscan revictimizar, pero sí honrar la memoria y la vida de esas mujeres. Son historias que narran la experiencia desde el recuerdo de la vida y no tanto de la muerte. Con un recorrido virtual por donde transitó la víctima, se trata de sensibilizar a la ciudadanía sobre los índices de violencia que durante la pandemia se incrementaron. En muchos casos esas mujeres ya tenían procesos de denuncia, habían denunciado, habían reportado la violencia. ¿Qué pasó en ese barrio? ¿Qué pasó en ese sector? ¿Por qué las instituciones que están en ese lugar no pudieron hacerse cargo, no pudieron prevenir? Yadira Lavanda, madre de Angie Carrillo, perdió a su hija en 2014. Dice que este proyecto es una herramienta de reflexión y prevención. Porque en unos audios, si ustedes han podido escuchar, dice, sabíamos y no pudimos actuar a tiempo. Entonces también podemos reconocer lo que está pasando en cada uno de nuestros hogares o en nuestra familia. Una iniciativa que busca honrar y visibilizar la vida de ecuatorianas asesinadas en un país con cifras alarmantes, donde en lo que va del año se reportaron 28 femicidios. Bien, amigos, con este tema estamos finalizando. Les agradecemos por su atención y esperamos que todos tengan una buena tarde. Tania. Como siempre, habrá más información en Televistazo Estelar a las 19 horas. Un abrazo para todos.